Muchísimas gracias. Bienvenidos quienes se siguen incorporando a esta primera sesión. Yo soy Ceci de León, coordinadora de talleres y diplomados aquí en ICADI. Para mí es un gusto estar acompañándolos. Y pues bueno, vamos a iniciar con la presentación de este taller. Muchos de ustedes ya son de casa, ya son parte de ICADI, ya saben la dinámica con la cual nosotros trabajamos en cada uno de los talleres, pero también sabemos que hay muchas personas o nuevos alumnos que no han estado en ningún otro taller y sobre todo que han tenido dudas respecto a cómo vamos a estar manejando el taller y sobre todo también para aquellos que vayan a requerir la constancia. Les comento, el taller es completamente gratuito, son 3 sesiones, 3 clases con una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente y ustedes van a tener acceso a esas clases ya sea en vivo o también en la retransmisión. La retransmisión se va a estar llevando a cabo al día siguiente, ya que ahorita la sesión es a las 6 de la tarde. Vamos a terminar 7:30, 8. Entonces, pues ya más tarde ya no podemos dar la retransmisión, sobre todo porque ya muchos de ustedes, pues bueno, ya están descansando o también nos llevamos algo de horas en otros países. Así que al día siguiente ustedes van a tener la oportunidad a las 10 de la mañana de volver a ver la clase por si no pueden verla en lo que es en el transcurso de esta hora. También para aquellos que han estado preguntando cómo nos encuentran en Facebook e Instagram con Micadi. Para nosotros es muy importante que nos compartan su experiencia, que nos compartan a través de sus publicaciones, a través de las historias que hacen en las redes sociales y nos etiqueten, ya que pues bueno, ahí es donde nosotros, nos dan a conocer para que podamos llegar a más personas, a más profesionistas y mostrarles estas capacitaciones y también para saber la opinión, qué otros talleres les gustaría, qué tal les pareció el taller que están tomando, así que pues adelante, eso nos ayuda muchísimo. Para aquellos que se encuentran en los grupos de WhatsApp y de Telegram, tengan en cuenta que nosotros toda la información del diplomado, así como ahorita mandamos la información cuando vamos a iniciar y los enlaces para conectarse, solamente lo hacemos de esta manera. No de manera directa, no a través de mensajes directos o llamadas telefónicas. Tengan mucho cuidado ya que desafortunadamente muchas personas entran a estos grupos solamente para hacer algún tipo de estafa o mal uso de los números que aparecen en los grupos. Es por ello que siempre les tratamos de advertir en cada una de las sesiones que nosotros como instituto, ya sea de manera en la cuenta institucional o cada uno de los miembros, solamente los administradores podemos enviarles mensaje a los grupos. Si ustedes tienen alguna duda, quieren alguna información, mándenos mensaje directo solamente a los administradores que están en los grupos para poderle dar continuidad. De esta manera tratamos de protegerlos a ustedes de este tipo de situaciones. También para aquellos que han estado preguntando referente a la constancia, sí, al finalizar este taller, para aquellas personas que la soliciten, la constancia puedan hacerlo. La constancia tiene un costo administrativo o un costo de recuperación, el cual es un monto, pues, administrativo, como lo estamos diciendo, que son 270 pesos mexicanos. No es el costo total del taller, el taller es gratuito, ustedes pueden ver las clases en vivo, en retransmisión. Si no requieren la constancia, no hay ningún problema, no es obligatoria, solamente para aquellas personas que la vayan a necesitar, el costo es de 270 pesos mexicanos, pero para aquellas personas que soliciten su constancia, les vamos a estar enviando de manera de agradecimiento también lo que es el material del taller, que incluye el material del taller, las 3 grabaciones de manera permanente, la presentación que ustedes van a estar viendo de la ponente y archivos adicionales relacionados al tema. La constancia cuenta con código QR y tiene un valor curricular de 12 horas. Está avalado por el Instituto de Investigación y Capacitación en Desarrollo Infantil
Y pues bueno, esta constancia ustedes la pueden solicitar una vez que les compartimos la información de los medios de pago y los pasos a seguir. Pueden solicitarla finalizando el taller o como fecha límite el día 24, creo que cae 24, déjenme checarles bien la fecha, pero prácticamente es hasta la otra, 25. El día 25, martes 25 de marzo, es la fecha límite para aquellos que vayan a requerir su constancia. ¿Sale? Les recuerdo que esta es opcional y tiene un costo de recuperación, el mismo que les agradecemos muchísimo a cada una de las personas que han solicitado constancia, porque pues bueno, gracias a este monto es que también pues permanece este proyecto de talleres gratuitos con cada uno de los ponentes. Ahí ustedes pueden checar en nuestra página de Facebook el calendario mensual. Ahorita ya está disponible, obviamente, el calendario de marzo, que ya estamos a fechas de finalizar, semanas de finalizar, y ya está disponible el calendario de abril. Siempre tratamos de que nuestros calendarios estén con mucha anticipación para que ustedes, pues bueno, tengan la oportunidad de poder, pues, ir agendando, ¿no? Las fechas de cada una de las ponencias. Veo que sigue entrando gente, bienvenido. Ahorita todavía no inicia la clase, estoy dando pues la introducción y sobre todo respondiendo algunas de las dudas que tienen respecto a cómo vamos a trabajar el taller. Les recuerdo, el taller tiene una duración de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente, ¿sí? Los micrófonos y el chat, ahorita que inicie la sesión, van a permanecer silenciados. Esto es para que ustedes tengan una mejor experiencia de aprendizaje, sin distracciones, tanto para ustedes, sobre todo para aquellos que se conectan a través de su celular y creo que también en la tableta, porque las notificaciones les salen en las pantallas. Entonces, cuando finalice la sesión, se vuelve a activar el chat para tener un breve espacio de preguntas y respuestas. Ahora que aprovecho para las personas que entraron y ya está la mayoría, los días lunes y martes vamos a estar teniendo la sesión en vivo a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, y la retransmisión a las 10 de la mañana del día siguiente, hora Ciudad de México. El día miércoles, por cuestiones personales de la ponente, vamos a, y solamente, bueno, el miércoles ya es la última sesión, ¿verdad? Solamente ese día miércoles vamos a tener la sesión en vivo a las 2 de la tarde, hora Ciudad de México. La retransmisión también la vamos a adelantar para las personas que, pues bueno, a las 2 no se puedan conectar, puedan verlo desde las 6 que estaba programada la clase en vivo y pues se va a quedar esa sesión hasta el día siguiente para los que pues ya tenían destinado estar viendo la retransmisión en la mañana, ¿sale? Solamente el día miércoles. Así que pues bueno, vamos a iniciar con esta primera sesión. Recuerden que la información de la constancia de los formas de pago y los pasos a seguir, ahorita que finalice esta primera clase, se les manda en los grupos para que ustedes, pues bueno, tengan a la mano esta información, quienes vayan a requerir la constancia. Quien va a estar a cargo durante estos 3 días de este taller es la psicóloga Blanca Sosa. Ya muchos de ustedes han estado en algún otro taller o diplomado con ella. Ella es licenciada en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tiene un diplomado en terapia infantil, neuropsicología clínica, está formada en diversos cursos sobre el aprendizaje, problemas de aprendizaje, conducta, abuso sexual infantil, inteligencia emocional y crianza. Facilitadora de instituciones educativas, capacitando en temas psicoeducativos, brindando charlas y talleres que ustedes pueden encontrar en sus redes sociales. Así la encuentran como sic.blancasosa. Ahí tiene mayor contenido referente a estos temas. Y también pues brinda atención de manera privada, eh, tanto en línea como en presencial. Ahorita que finalice su sesión, pues ella les va a estar brindando los datos para que puedan contactarla.
Así que pues vamos a iniciar. Recuerden que este taller está enfocado especialmente para el área profesional. Yo sé que hay muchos papás, mamás, maestros que se conectan y toman estos talleres, el cual les sirve muchísimo, pero recuerden algo muy importante que siempre tratamos de informarles, es que no autodiagnostiquen. Si ustedes tienen alguna duda referente a algún diagnóstico o referente a situaciones específicas, también los ponentes por eso les brindan sus datos para que ustedes pues puedan tener alguna asesoría por parte de ellos para que pues estén mejor informados. Maestra Blanca, creo que ya le di el cofitrión, ya estamos listos para poder iniciar esta primera clase. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias a todos por estar aquí. Como lo menciona Ceci, pues varios de nosotros pues ya nos conocemos, ya hemos estado en otros talleres, en otros momentos y pues también bienvenidos a las personas nuevas que pues se dan la oportunidad de estar aquí en estos espacios de aprendizaje. Y pues bueno, como ya me presentó Ceci, pues a lo largo de mi profesión me he especializado justamente en el área infantil, en tratar también con pues padres de familia, la orientación también sobre todo, y siempre les digo que cuando trabajamos con niños y adolescentes es indispensable también trabajar con pues padres de familia, con adultos. Entonces, pues todo va relacionado y pues también en los últimos años, pues también me he tratado de formar y de especializar en la parte clínica, pues sobre todo para poderles dar pues un mejor acompañamiento. ¿Vale? Entonces, pues sin más preámbulo, voy a empezar a compartir la pantalla para que nos dé pues muy buen tiempo abordar todo lo que tenemos preparado para el día de hoy, ¿vale? En un momentito ya comenzarán a ver mi pantalla. Ok, ya estoy compartiendo. Bueno, como ya su nombre, bueno, como ya lo había presentado Ceci, como también ya lo vimos en el calendario, pues el día de hoy nos corresponde hablar sobre crianza respetuosa y educación emocional en casa. La verdad es que es uno de los temas que más me gustan, que más me apasionan y pues todos disfruto darlos, pero yo creo que este es uno de los temas que más me apasiona, sobre todo pues porque el tema de crianza respetuosa es un tema pues relativamente nuevo, que pues todavía tenemos lagunas, tenemos ciertas dudas, pero sobre todo que hoy decidimos pues llevarlo como la parte de educación emocional en casa, porque esto nos va a abrir el panorama también para que nosotros como profesionales podamos acompañar también en todo lo que tiene que ver con la dinámica desde casa. Obviamente, pues el tiempo de terapia de sesiones es reducido, entonces siempre es muy importante llevarlo y extenderlo al contexto. Además de que también, pues el abordaje debe de ser integral, no podemos centrarnos solamente en la parte individual, en la parte de sería demasiado reducido, entonces es bastante recomendable que nosotros ampliemos nuestros horizontes y podamos dar pues este acompañamiento pues en la parte familiar, en la parte pues de relaciones y de cómo toda la dinámica familiar, toda la parte de la cotidianidad se va modificando pues obviamente con pequeños cambios en el comportamiento, con diferentes formas de abordar ciertas situaciones y pues todo desde el acompañamiento que nosotros vamos dando. Como bien lo decía Ceci, aquí hay pues ahora sí que de todo tipo de público, desde profesionales de la educación, profesionales de la salud y también padres de familia. Entonces es algo que pues les va a ayudar desde cualquier ámbito, pero también resaltar lo que decía Ceci. Obviamente esto es un espacio de conocimiento, de psicoeducación y de manera de conocer la información, de explicar la información. Pero tampoco podemos diagnosticar o llegar a un diagnóstico en este espacio porque pues necesitamos muchas más cosas, mucho más información y tiene que ser pues de manera
personalizada y totalmente profesional, ¿sale? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Claro que vamos a ir resolviendo dudas respecto a lo que veamos en el taller y también, pues también para irlos orientando en cuándo es oportuno o si es oportuno buscar ayuda profesional y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver a lo largo de estos 3 días? ¿Cuál sería nuestro contenido? Pues básicamente el día de hoy nos vamos a centrar en la introducción al taller, en los objetivos del día de hoy y el tema principal en lo que nos vamos a centrar va a ser en fundamentos de la crianza respetuosa. Además, pues vamos a ver nuestro concepto desde diferentes enfoques, podríamos decirlo así, y también vamos a ver que ellos no los vamos a definir solamente desde una parte individualista y desde una parte en particular, sino que vamos a entrelazar todos esos enfoques que vamos a ir abordando el día de hoy en cuanto al concepto. También vamos a ver los principios y los beneficios de la creencia respetuosa, así como los mitos y las realidades en torno a este enfoque. También vamos a ver el rol del adulto como guía emocional, que es una de las partes más interesantes, y la importancia del apego y la conexión emocional. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de mañana, pues ya vamos a centrarnos más en la educación emocional en la infancia, que es básicamente cómo nosotros vamos a ir transmitiendo ese conocimiento, pues en nuestro día a día y cómo se da, pues desde casa, desde la familia. También vamos a abordar el concepto que es la educación emocional y por qué es importante, el desarrollo emocional también en la infancia, las principales etapas, la comunicación y la regulación emocional, que básicamente va a ser desde el entorno del hogar. Y por último, ya el día 3 pues como siempre, en la finalidad de estos talleres es de que se lleven como que estrategias súper prácticas y pues más que nada técnicas, ¿no? Entonces ya el último día vamos a estar viendo la aplicación y las estrategias en la vida diaria, las estrategias para enseñar justamente todo lo relacionado a las emociones, desde la identificación hasta la validación emocional, el manejo de conflictos es uno de los temas más importantes, las estrategias para fortalecer la inteligencia emocional y toda esta parte teórica lo vamos a centrar en casos prácticos para que el aprendizaje sea mucho más consolidado, ¿vale? Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es la introducción. Entonces vamos a empezar comentando que criar a un niño, pues a un niño o una niña, es una de las responsabilidades más importantes que asumimos como adultos, ¿no? Y que muchas veces, pues claro, ¿no? Como siempre lo comentamos, no hay un manual para sabernos desempeñar, pero sí actualmente contamos con mucha información a nuestro alrededor, este tipo de espacios que nos han permitido pues adentrarnos a tener mejores prácticas. A raíz pues de todas las investigaciones que se han venido dando a lo largo del tiempo, pues también hemos tenido información acerca de lo que es más favorable y de lo que no es tan favorable en el ejercicio de la crianza día con día. Asimismo, pues también estamos constantemente eligiendo qué tipo de prácticas vamos a tener, conociendo, adaptándolo a nuestras necesidades. A veces pensamos que cuando hablamos de crianza respetuosa es como una única forma de hacer las cosas y me gustaría decirles que podemos tener flexibilidad, que podemos irlo adaptando a nuestras realidades y eso es un poco de lo que vamos a ver el día de hoy y pues obviamente a lo largo del taller, de que no nos tenemos que apegar a la parte de que todo tiene que ser perfecto, color de rosa, ausencia de problemas, claro que no, sino más bien estrategias para poder funcionar, porque hay muchas de las cosas que no están en nuestro control, que son de un tema cultural, social, etcétera, por las condiciones en las que estamos desde nuestras diferentes realidades y que eso es uno de los obstáculos más importantes al momento de querer poner en práctica la crianza respetuosa. Entonces, ese es uno de los enfoques que me gustaría eh, abordar en este taller. Entonces, pues bueno, como ya decíamos a lo largo de la historia, pues la crianza se ha basado en distintos enfoques. Hemos pasado pues desde estilos autoritarios a otros más permisivos. Generalmente nos vamos de un polo a otro y como que nos ha costado o lo que nos cuesta es mantener el equilibrio, ¿no? En la parte de pues algo mucho más equitativo,
mucho más equilibrado y pues que es basado justamente en el respeto mutuo, ¿no? Como lo que nos propone la crianza respetuosa. Además, esta perspectiva se fundamenta en el desarrollo de una relación de confianza y conexión. Va a ser algo de lo que nosotros nos vamos a estar agarrando estos 3 días, la importancia de poder generar confianza, poder sentirnos seguros, que seamos un lugar seguros para nuestros niños, como lo menciona el doctor Rafa Guerrero, que es uno de los referentes que pues a mí me gusta mucho. Digamos, consultar y recurrir cuando explico estos temas y pues también la importancia de la conexión, que siempre diferentes autores nos dicen que sin conexión pues no hay un cambio de conducta, no hay un entendimiento. ¿Verdad? Entre el adulto y el niño. Entonces, a veces cuando no hay, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no me entendió? ¿Por qué no me hizo caso y pensamos que es una cuestión personal, que nos quiere llevar la contraria, etcétera? Sacamos muchas conclusiones y en realidad tal vez no hay una buena conexión, no estábamos conectando lo suficiente con nuestros niños, ¿no? Entonces, no se trata de una crianza sin límites, porque también es uno de los mitos que tenemos, es como ser demasiado flexibles, como ausencia de firmeza. En realidad no buscamos eso, como haz lo que tú quieras, toma tus propias decisiones, tampoco, porque si nosotros nos vamos al desarrollo infantil, pues también sabemos que nuestra madurez o la madurez de nuestros niños no les permite tomar decisiones. Entonces nosotros vamos a hacer siempre esa guía, ese acompañamiento y la autonomía va a ser gradual, ¿vale? Entonces eso también es algo que vamos a ir adquiriendo, que vamos a ir aprendiendo. También vamos a buscar que este enfoque combine, pues obviamente la afirmación, la empatía y pues la disciplina positiva. El objetivo es principalmente proporcionar un ambiente seguro, afectivo, es decir, que las conductas estén separadas de la propia persona, de la propia identidad, es decir, que el cariño sea incondicional, que es una de las cosas también que propone este enfoque, es decir, sin importar cuál sea tu conducta, no la voy a etiquetar y el cariño va a ser incondicional. Voy a nombrar tu conducta, voy a etiquetar y ponerle nombre a tu conducta, pero tú no eres tu conducta. Entonces es uno de los principios súper importantes también. Entonces aquí el objetivo es buscar que este ambiente seguro y afectivo permita a los niños pues aprender a regular sus propias emociones, es decir, que en un principio ellos se regulen con ayuda de nosotros para que en algún momento lo puedan ir haciendo solos. También ir desarrollando autonomía y pues fortalecer su autoestima, el autoconocimiento que van a ir teniendo y que van a ir formando esa identidad pues a lo largo de la vida. Además, pues sabemos que desde el nacimiento los niños buscan seguridad y conexión. Esto tenemos esta información y este referente pues desde la teoría del apego de John Bowlby, que va a ser uno de los marcos de referencia que vamos a tomar el día de hoy y que también va a ser complemento con otros enfoques que van a ir complementando. Como les decía, no lo vamos a hacer desde un solo enfoque, sino más bien lo vamos a complementar y vamos a tratar de verlo de una manera global, de una forma mucho más amplia que pueda abarcar todas las áreas del ser humano. Su manera de comprender el mundo y de gestionar sus emociones, pues también va a depender en gran parte, pues de estas interacciones y de estas primeras experiencias que van adquiriendo, pues a partir de los adultos. Desde la perspectiva de Vygotsky, pues está esta parte de la teoría del desarrollo proximal, que es todo aquello que los niños hacen primero con ayuda para después poder hacerlo por su propia cuenta. Entonces también va a ser un marco de referencia que nos va a ayudar mucho a entender esta parte. Entonces nosotros como adultos pues vamos a hacer esa guía y ese acompañamiento constante, vamos a hacer ese medio para responder a sus necesidades, para que ellos vayan creando justamente este ambiente de seguridad y conexión. Además, pues de que ellos puedan crecer en un ambiente de respeto y con una mayor capacidad de ir autorregulándose, pero ya quedamos que por el momento es heterorregulación, porque yo como adulto te regulo a ti, porque yo como adulto tengo muchas más herramientas para poder regularte, para poder explicarte lo que está pasando y para poder irte ayudando en este proceso de conocimiento de tus emociones, que es una de las cosas que los niños pues van adquiriendo
sobre la marcha. Y pues me gustaría que nos planteemos estas preguntas de reflexión porque nos va a ayudar muchísimo como para abrir el panorama en cómo vamos a recibir este taller. Denme unos minutitos, voy a prender la luz porque si no, se me va a ver muy oscuro. Listo. Entonces, pues estas preguntas como que nos van a servir para reflexionar, para abrir un poquito el panorama y que nosotros podamos recibir la información desde nuestras propias realidades, de nuestros propios enfoques y pues de manera de adaptarlo a lo que vivimos en el día a día y a cómo pues estamos ejerciendo también la práctica profesional, al tipo de casos que nos llegan y pues también al cómo nosotros pues también cuestionarnos en relación a nuestra crianza, ¿vale? Entonces, estos cuestionamientos serían, ¿cómo fue mi experiencia de crianza cuando era niño o niña? La mayoría de nosotros pues tuvimos una crianza un poco más autoritaria, un poquito más rígida y pues esa es una de las razones por las que a veces decimos que nos gustaría cambiar la forma en la que nosotros nos relacionamos con los niños y los adolescentes. Cuando hablamos de crianza respetuosa, pensamos que solamente lo podemos hacer o lo podemos llevar si somos mamás o si somos papás. Pero la realidad es que la crianza respetuosa es una forma de relacionarnos, una forma de acoger a nuestros niños y a nuestros adolescentes y es como cuidamos nuestras infancias. Porque no necesariamente tenemos que ser mamás o papás para poder implementar la crianza respetuosa, es decir, nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra práctica clínica y las formas en las que nos relacionamos, podemos llevar a cabo la crianza respetuosa. Un claro ejemplo de esto, pues es obviamente desde nosotros como docentes, como psicólogas, como psicólogos, como orientadores, nos estamos relacionando con los niños y es como que una oportunidad para poder comprenderles, para poder escucharles, para poder validar sus emociones, darles una explicación de aquello que está pasando a su alrededor y que muchas veces no entienden, y sobre todo darles esa contención emocional que es bastante importante. Entonces también no necesariamente tenemos que ser mamás o papás, sino más bien desde el momento que nos estamos relacionando con niños, niñas y adolescentes, podemos empezar a implementar la crianza respetuosa. ¿Vale? Y también poder cuestionarnos qué valores quiero transmitir en la crianza de mis hijos, de mis alumnos, de mis pacientes, cómo me quiero ver, cómo me veo, ¿no? En un principio, a mí a veces me cachaba con que a veces como que se me iba la paciencia, perdía la paciencia, o quedaba por sentado que los niños tendrían que saber lo que yo les quería decir. Entonces, cuando me siento a reflexionar, también decimos, bueno, es que son niños, es que realmente no lo saben. No es que me esté llevando la contraria, no es que me esté haciendo como que trabajar de más en explicarle una y otra vez. Y es que cuando nosotros entendemos el funcionamiento de nuestros niños, el cómo van desarrollándose, cómo van avanzando, todo tiene un sentido. Entonces también es válido como que sentarnos a reflexionar y ver en qué momentos perdemos la paciencia, qué situaciones se nos hace más difícil manejar porque eso también conecta mucho con lo que conocemos, con nuestra infancia, con nuestras conductas que ya venimos conociendo desde tiempo atrás y que eso es lo que a veces nos hace como que un poco más difícil poder conectar y poder modificar la forma en la que nos relacionamos con nuestros niños y adolescentes. Entonces, estas preguntas pues también nos pueden ayudar a poder reflexionar. Y son cuestionamientos que nos podemos ir haciendo en diferentes momentos. Ahora, ¿qué emociones quiero que los niños experimenten cuando estén conmigo? ¿Cómo quiero que los niños me vean? Entonces es ahí donde claro que la mayoría de nosotros vamos a querer ser un lugar seguro, que ellos se sientan cómodos con nosotros, que ellos nos puedan platicar, pues en general, pues qué es lo que está pasando y que además podamos ser pues también una fuente de ayuda, una fuente de una base importante para ellos. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros queremos eso y eso nos va a ayudar mucho para poder adquirir la mayor parte de herramientas el día de hoy y a lo largo de este taller, pues para poder ir en función de esos objetivos. Entonces estas reflexiones son para ustedes, pero me gustaría que en el último día podamos hacer como compartir también de manera general en cuanto a lo que nos planteamos este primer día y cómo vamos en el último día, cómo nos vamos en cuestión a expectativas, en cuestión a
qué pudimos reflexionar y qué herramientas pudimos tomar para encaminarnos, pues obviamente, en esos objetivos. Entonces, el último día vamos a dar un momento para poder compartir justamente esta primera reflexión con todo lo que hemos adquirido. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de este primer día? Primero, comprender los principios básicos de la crianza respetuosa, es decir, vamos a abordar pues la parte teórica, la parte conceptual, para tenerlo pues como referente y para irlo relacionando también en nuestra cotidianidad. Reflexionar sobre el impacto de la crianza en el desarrollo emocional y también en el desarrollo digamos, integral de nuestros niños. Y por último, identificar el rol del adulto como guía emocional, es decir, qué papel tenemos nosotros, cuál es nuestra responsabilidad como adultos. Entonces, estos tres objetivos son los que nos van a estar guiando en este primer día de taller. Y ahora sí, vamos a empezar con lo que es el concepto. Aquí les puse pues un párrafito súper chiquito y ya después pues se los fui complementando con otras, como les decía, con otros enfoques, con otras teorías, para que lo vayamos como eh, engrosando, para que este concepto sea tomado desde diferentes enfoques y que sea de una forma global. Entonces, la creencia respetuosa es un enfoque basado pues precisamente en el respeto mutuo, la empatía y la conexión. Es decir, que las formas en las que nosotros nos vamos a relacionar con los niños, los adolescentes y, ¿por qué no?, con otros adultos también, pues sea obviamente basado en el respeto mutuo, en la empatía y la conexión, ¿vale? Y desde ya como poniéndole más información a este concepto, pues podríamos decir que este es un enfoque educativo porque es como también una manera de transmitir información, una manera de enseñar, una manera de comunicarnos. Entonces, por eso es que se dice que es un enfoque educativo, porque va y va, digamos, adaptado pues a la parte educativa, a la parte de nosotros como psicólogos, como orientadores, como padres de familia, y más porque los niños son totalmente tomados como que son vulnerables, están en proceso de aprendizaje, en proceso de desarrollo, y mucho de eso, pues obviamente entramos nosotros como responsables, ¿no? En este sentido. Entonces, pues bueno, nos vamos a basar, como les decía, en el respeto mutuo, la empatía, la conexión emocional entre los cuidadores y los niños. Es ahí donde se va a ir dando esta conexión. Su objetivo es promover el desarrollo saludable de los niños de manera integral, es decir, teniendo como propósito una comunicación efectiva, asertiva, la validación emocional y la enseñanza de límites, ¿vale? Sin recurrir pues en la violencia o el castigo. Uno de los principales fundamentos de la creencia respetuosa es justamente esto, poner como un contraste entre pues los estilos de crianza tradicionales, que pues obviamente estaba como eh, por estaba como de primer lugar el castigo, situaciones de violencia y que también a lo largo de pues de toda esta conciencia que se ha adquirido, de toda esta información, es uno de los enfoques que busca justamente llegar a la parte de irles enseñando a los niños cómo reaccionar ante diferentes momentos, ante diferentes situaciones, pero de maneras mucho más respetuosas, de maneras lógicas. Y es lo que vamos a ir viendo justamente el día de hoy para no tener que caer en situaciones de violencia o castigo, que también se ha demostrado que pues son prácticas poco eficientes y que van en contra de los derechos de los niños y de los derechos humanos como tal, ¿vale? Entonces aquí, según la psicología del desarrollo, que aquí tomamos como punto de referencia a John Bowlby, a Mary Ainsworth, que son, pues que la teoría han servido como base, se podría decir, para ir como que complementando más toda esta información. Obviamente, como todo, al principio pues puede tener sus deficiencias, pero al final no quita como que nos dé las primeras bases para tener un punto de partida y para ir complementando pues estas teorías. Entonces, pues esta teoría es la teoría del apego seguro, que es básicamente nos dice o nos enfatiza la importancia de las relaciones seguras y sensibles entre los cuidadores y los niños, ¿no? Que para favorecer
el bienestar emocional y la autonomía. Es decir, nosotros en esta relación de apego seguro, no solo es simplemente como esta conexión, sino que esta conexión nos va a permitir, pues obviamente, relaciones estables en el tiempo, relaciones seguras y que además nos va a permitir ir enseñando, ir evolucionando, ir construyendo pues una bienestar emocional, autonomía entre el niño a lo largo, bueno, entre el niño y los adultos a lo largo de la vida. Entonces, un niño que crece en un entorno donde sus emociones son validadas, son reconocidas, son tomadas en cuenta, pues obviamente sabemos que el niño va a regresar a nosotros. Por el contrario, un niño donde sus emociones son criticadas, a lo mejor no son reconocidas, pues va a ser muy difícil que ellos puedan volver, ¿no? A lo mejor se van a limitar en ciertos aspectos. Y creo que a todos nos ha pasado cuando nos acercamos a alguien que de repente no nos recibe emocionalmente como esperábamos, pues ponemos como de cierta forma una barrera, nos sentimos incomprendidos o por el contrario sentimos que no es para tanto, que no es importante. Creo que todos nos hemos sentido así. Entonces, ese ejemplo ayuda mucho como para identificar cómo es validar emociones, cómo es reconocer qué es lo que nos está pasando. Y eso lo hacemos desde nosotros, desde nuestra individualidad, desde nuestra propia persona, para que en algún momento lo podamos trasladar a nuestros niños y adolescentes. Entonces, pues aquí esta teoría propone que uno de los aspectos importantes es ser responsivos, es decir, responder de manera oportuna ante las necesidades básicas emocionales de nuestros niños y también irlos guiando para que ellos vayan adquiriendo esta autonomía a lo largo de la vida y considerando su etapa de desarrollo. Porque también es muy importante conocer las capacidades que los niños van a ir adquiriendo conforme su edad y conforme su etapa de desarrollo. Hay cosas para las que los niños van a estar preparados y va a haber otras cosas que no. Entonces es ahí donde entra la teoría de Vygotsky, de la teoría del desarrollo proximal, porque nos dice que va a haber cosas que los niños van a poder hacer con ayuda, que somos nosotros los medios como adultos, como guías, y va a haber otras cosas que al final esas mismas cosas que hace con ayuda las va a terminar haciendo de manera propia. ¿Vale? Entonces ahí es como el desarrollo de esta autonomía. Un niño que crece en un entorno, como les decía, donde sus emociones no son válidas, pues claro que va a ser más difícil la cuestión de conocimiento emocional, de comunicación, de manejo de sus emociones, ¿no? Entonces, si promovemos entornos donde sus emociones sean validadas, haya un apoyo constante, incondicional, era lo que les decía hace rato de el cariño va a ser separado de tu conducta. No voy a etiquetarte por tu conducta, tú no eres tus conductas, sino pues que la esencia esté intacta y que la relación que tenemos nosotros de cariño y de comprensión pues sea una constante. Entonces eso va a ayudar muchísimo. Entonces, todo esto nos va a ayudar a desarrollar una mayor capacidad de autorregulación, como les decía, de autoestima y de resiliencia. Es decir, de poder aprender de las situaciones y poder reaccionar de maneras mucho más completas en situaciones diferentes. Aquí vamos también a decir que la resiliencia muchas veces es como malentendida porque pensamos que pues siempre nos que tenemos que regresar a nuestro estado natural, que tenemos que ser intactos o estar intactos a pesar de las adversidades. Y pues claro que eso no es posible. Entonces eso es un mensaje que muchas veces podemos transmitir a los niños de manera equivocada. Y a veces mandamos como que el mensaje no queriendo, obviamente, de que tienes que volver a tu estado natural, te tienes que volver a sentir bien, esto es como si no hubiera pasado, no hubiera existido, y pues las cosas no funcionan del todo así. La resiliencia es precisamente que entendamos justamente lo que cambió, lo que se ajustó a través de esa situación difícil y que ese acompañamiento, que ese lugar seguro fue lo que nos permitió afrontarlo, pero que también puede ser que en algún momento podamos volver a tocar esa herida y que nos vuelva a doler o que volvamos a tenerlo como punto de referencia.
y que al final vamos a evolucionar, vamos a crecer, es decir, vamos a aprender a manejar esa situación, pero no quiere decir que ya nunca nos vuelva a pasar o que esa situación ya nunca nos va a pasar, porque eso sería como una información equivocada que le podemos transmitir a los niños, incluso hasta para nosotros. A veces es demasiado exigente pensar que tenemos que volver al estado natural o que podemos volver a ser los mismos, cuando en realidad jamás volvemos a ser los mismos después de una experiencia dolorosa, de una experiencia potencialmente traumática. ¿Y por qué lo digo? Porque pues el trauma es subjetivo, todos reaccionamos de maneras diferentes a cada situación. Entonces, por eso es que también cuando hablamos de resiliencia, debemos hacerlo de una forma mucho más realista y pues mucho más adaptada a la situación para que no tengamos como esa carga de sentirnos bien todo el tiempo, de que todo sea perfecto, ¿vale? Entonces, todo esto, así como es de complejo, a veces lo pudiéramos pensar, todo esto se va dando de manera natural cuando nosotros trabajamos con una relación de apego seguro, con una relación sana, con una relación desde el respeto con nuestros niños. Y podemos lograr cosas maravillosas como esto que les comento. Ahora, desde la definición de la disciplina positiva, no es básicamente lo que nosotros pensamos de que todo debe de ser en positivo o un positivismo tóxico, es decir, todo tiene que estar bien, sino más bien de hacer o de enfocarnos en pues lo que sí podemos hacer, en las oportunidades, en el cambio, como de ir viendo hacia dónde vamos a ir, ¿no? Entonces es esa la perspectiva de la disciplina positiva. Entonces, tomándolo como punto de referencia en esto, pues nos dice que la creencia respetuosa comparte principios de esta disciplina positiva, que se basa principalmente en el equilibrio entre firmeza y amabilidad. Entonces aquí también nos dice una cosa súper importante, porque el hecho de que nosotros seamos firmes, nuestra decisión y nuestro límite sea firme, o sea, no se remueva, pues no quiere decir que tenga que ser irrespetuoso o grosero o violento. Al contrario, la firmeza y la amabilidad van de la mano. Nosotros podemos ser muy firmes, muy constantes en lo que estamos diciendo, en lo que queremos transmitir a los niños, pero lo podemos hacer de una forma amable. Entonces, eso es lo que nos propone, pues, la disciplina positiva. eh, no busca imponer el control mediante castigos o recompensas, sino educar desde el respeto y la cooperación. Es decir, esto va mucho más allá. Es algo mucho más amplio que justamente buscamos fortalecer el desarrollo integral. Porque a veces lo vemos ya justamente en las empresas, lo vemos como que a veces nos preparan como para funcionar casi, casi como robots, ¿no? Que era uno de los como una analogía que hacemos pues con la crianza autoritaria, como de que haces las cosas así, 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 hay una única forma de hacer las cosas, o te lo digo porque yo sé, o porque te lo digo yo, y a veces los niños tienen pues formas diferentes de hacer las cosas, pero llegamos al mismo resultado. O a veces nos preguntan, nos debaten, nos dicen por qué, pero es básicamente porque es propiamente una etapa del desarrollo. O sea, desde la teoría de Piaget también nos dice que pues vamos a pasar por diferentes estadios, entonces también eso nos va a ir explicando la necesidad de los niños pues para que aprender. Entonces eso nos va a ayudar como a entenderlo. Entonces, a ver, denme unos minutitos. Déjenme justo algo. Ahora sí. Entonces, pues si lo vemos desde la parte cognitiva o el desarrollo cognitivo de Piaget, vamos a entender que las preguntas de los niños toman sentido, que es justamente para ir adquiriendo el conocimiento. Y no es como a veces lo pensamos, que es porque nos quieren llevar la contraria o cualquier otra cosa. Entonces, pues también es como tomarlo como referencia porque nos va a ayudar a relacionarnos mucho mejor. Ahora, como decíamos, no busca imponer, no busca decir solamente esto y ya, sino que abrimos mucho más el panorama para que nuestros niños lo puedan entender, sepan el por qué,
cuál es el beneficio a largo plazo que van a tener y pues esto trae como una consecuencia de que este aprendizaje lo vamos a tener a lo largo del tiempo. No lo vamos a tener en un periodo corto donde en algún momento deja de ser funcional, sino que esto lo extendemos a lo largo de la vida donde ellos van a poder ir retomando este aprendizaje previo para poder como expandirlo a otros momentos o a otras etapas de su vida. Entonces, pues ahí fomentamos obviamente el pensamiento crítico, la reflexión, la toma de decisiones, la autonomía. Entonces, hay muchas cosas que se dan a raíz de todo esto. Entonces, los principios claves son la conexión antes de la corrección, es decir, la conexión, es decir, que podamos estar viéndonos cara a cara, podamos tener contacto físico si es que es necesario, podamos estar calmados, es decir, que no estemos en medio de una rabieta, que no estemos tan desregulados emocionalmente, porque si no, no hay conexión. En algunos otros talleres me preguntaban, ¿y qué hago si estamos en medio de una rabieta y el niño no me quiere escuchar, no quiere que esté cerca, no quiere que lo toque? Claro, porque estamos en medio de una rabieta y estamos totalmente desregulados. Y vamos a tener una barrera totalmente a poder escuchar lo que la otra persona me está diciendo. Entonces, primero tenemos que parar, que acompañar a que simplemente esa intensidad emocional vaya bajando, vaya tomando su curso natural. Y si es posible, podemos ayudarlo con algunos ejercicios ya como de visualización, como de respiración, como para que esa intensidad vaya bajando. Una vez que nosotros lo hayamos logrado, entonces ahora sí podemos buscar la conexión, es decir, buscar esta apertura de nuestros niños para escucharnos, para participar en lo que les vamos a decir, que permitan un poquito el acercamiento o el contacto visual, que puedan estar recibiendo la información que les vamos a dar y que también podamos fomentar el diálogo, es decir, que también los podamos escuchar a ellos, que podamos irle poniendo nombre a lo que van sintiendo y que seamos pues ese traductor emocional de alguna manera, porque hay muchas cosas que ellos no van a entender. Entonces, esa información nosotros se las vamos a ir compartiendo a ellos. Entonces, por eso aquí es muy importante que tengamos o que busquemos conexión antes de poder corregir o antes de poder decir, sabes que esto no estuvo tan bien, o evitar el bien y el mal y a lo mejor poder decir, esto no es tan favorable, esto no se adapta tanto a ti, a nuestros objetivos, a lo que queremos, para ir como quitando a lo mejor el bien y el mal, ¿no? Y sino como hacerlo de una manera mucho más flexible. Otro de los enfoques es que nos enfoquemos o nos centremos en las soluciones en lugar de los castigos. Por eso es que aquí la disciplina positiva nos dice, nos centramos en lo que sí podemos hacer, en cómo podemos solucionar las cosas, en lugar como de estar de manera repetitiva marcando en exceso, se podría decir lo que hicimos mal o lo que no fue favorable, porque pues eso de alguna manera lo tomamos como punto de referencia, pero al final lo importante es saltar pues a la solución, a lo que sí podemos hacer o al cambio. Y por último, enseñanza de habilidades socioemocionales en un ambiente seguro, es decir, en un ambiente de respeto, con un lenguaje empático, amoroso y pues sobre todo en un ambiente donde te voy a escuchar, voy a atender tus necesidades, voy a nombrar lo que estás sintiendo, lo que estás diciendo para darte pues ese acompañamiento. Porque por el contrario, un ambiente poco seguro es donde te critico tus emociones o te digo, no es para tanto, deja de llorar, deja de gritar, o donde te digo, no, si te enojas, te ves mal. Las personas que se enojan se ven feas, ¿no? Por ejemplo, hay como frases en las que a veces pues llegamos a decirlo así y pues claro, no queremos vernos mal, no queremos vernos feos, pues claro que no vamos a recibir de buena manera cuando estamos enojados, pero la realidad es que tampoco lo podemos evitar. Solamente es que no va a ser tan evidente, no va a ser tan conocido o tan aceptado para nosotros cuando estamos enojados, pero no lo vamos a poder dejar de hacer porque es una función fisiológica y que va a depender totalmente de nuestro contexto social, del momento en el que estemos, de la situación en la que estemos envueltos, etcétera. ¿Vale? Entonces, un conjunto de todo o una interacción de varios elementos.
Ahora, vamos a seguir avanzando. La definición desde las neurociencias y la regulación emocional nos dice que hemos tenido como información basada pues obviamente en el desarrollo cerebral infantil. Esto nos sirve como base para poder entender nuestra parte biológica. Obviamente nuestra parte biológica no es todo, porque como les decía, tenemos la parte social que también cobra un papel súper importante y también tenemos la parte cultural, que es otro de los, pues sí, de los factores o de una parte de nuestro ser importante. No solamente somos la parte biológica, la parte orgánica, la parte cerebral, sino también la parte cultural y la parte social. Entonces, por eso es que me gustaría que lo tomáramos de una forma integral. Pero para conocer la pequeña parte que tiene que ver con la neurociencia y con la regulación emocional, todo esto se va a ver afectado y se va a ver modificado por la cultura y por las interacciones sociales. Eso también es súper importante. Esto no es estático, ¿vale? Entonces, va a ser como estos elementos que se van a relacionar entre sí, que uno va a ir afectando a otro y viceversa. Entonces, pues la parte del desarrollo cerebral infantil, pues nos dice que pues estudios pues han demostrado que nuestras estructuras cerebrales se modifican cuando estamos expuestos a situaciones de demasiado estrés, a situaciones donde pues estamos demasiado desregulados y donde tenemos un exceso de cortisol. Como les decía, esto no lo es todo, pero sabemos que hay evidencia donde nos dice todo eso va a tener un impacto, pero no podemos solamente decir que depende de nosotros porque eso va a estar influenciado por todo lo que nosotros vayamos teniendo a nuestro alrededor y también por la parte cultural, por nuestros valores, por nuestras creencias y todo eso se transmite pues obviamente desde casa, desde la familia. Entonces también decimos que pues hay evidencia donde un ambiente seguro de apoyo fortalece la corteza prefrontal y es por eso que a veces nos vamos con la idea de que tenemos que tener siempre todo perfecto, de que si tenemos pues una situación difícil, una situación desagradable, ¿qué va a pasar a nivel cerebral? Pues a veces como que eso nos asusta. Pero también es muy importante entender que no podemos estar en un estado de bienestar constante el tiempo y que también es muy importante ir atravesando estas situaciones difíciles, porque son parte de la vida, porque no lo podemos cambiar, pero que va a depender muchísimo cómo nosotros demos esa salida y esa atención en esos momentos. Entonces, por eso es que nosotros vamos a poder decir que la parte social, la parte cultural, claro que va a influir pues en esta interacción cerebral. Por eso es que les decía que todos estos factores pues se van a ir complementando. Entonces, pues bueno, la corteza prefrontal es la encargada de todas nuestras funciones propiamente humanas, es decir, de poder modular nuestras emociones, de poder entender esta parte, de llevar a cabo la comunicación, resolución de problemas, la parte de la empatía, todo esto está en esta parte de la corteza prefrontal, pero también son situaciones que vamos aprendiendo, que vamos desarrollando a través de las interacciones. ¿Vale? Y que se van a ir activando, pues obviamente a través de eso, de la parte social, de la parte cultural. Y pues hay también una pequeña parte genética, ¿vale? Entonces, los niños aprenden a manejar sus emociones no a través de castigos o de gritos, sino mediante el modelado de respuestas calmadas, empáticas por parte de los adultos, ¿vale? Entonces, eso es como una parte importante. Ahora, los principios básicos que vamos a estar teniendo es que, como les decía, vamos a tener una conexión antes de la corrección, la validación emocional y el acompañamiento, los límites firmes con amabilidad. Entonces, la conexión antes de la corrección ya se los había explicado, es decir, primero tenemos que verificar que estemos sintonizados y dispuestos para llevar a cabo este intercambio de información. La validación y el acompañamiento va a depender de cómo yo pueda entender el estado emocional en el que estás y de que yo sea una persona que te voy a escuchar y que voy a validar todo lo que tú me estás diciendo. Es decir, no te voy a decir deja de llorar, no es para tanto, sino que voy a entender que como tú te estás sintiendo, es esperado de acuerdo a lo que te está pasando.
Y pues también el acompañamiento es irte dando tu espacio, irte acompañando, ir estando a tu lado para poder ir gestionando y manejando estas emociones y poder darte una explicación, tratar de dar una explicación a lo que está pasando, pues para ponerle nombre también. Y pues los límites firmes con amabilidad. Es decir, nosotros no dejamos de ser guías, nosotros no dejamos de transmitir información y de dar como pues el modelado de conductas, de transmitir información pues lo más neutral, lo más acertada posible y poder llevar también a la reflexión. Por eso es que ahí decimos que los niños no están capacitados para tomar decisiones, ni los adolescentes tampoco. Entonces, por eso es que no dejamos de guiar incluso hasta que termina la adolescencia. Entonces, pues la firmeza no está peleada con la amabilidad, ¿vale? Nosotros podemos ser firmes, pero sin necesidad de llegar a ser groseros, violentos, eh, o caer, pues obviamente, en castigos o en prácticas poco saludables para ellos. Ahora, aquí les puse una tablita donde vamos a tener la diferencia entre la crianza tradicional y la crianza respetuosa, como para ir teniendo ese contraste y para poder ir teniendo un poco claro hacia dónde vamos. Entonces, pues estos beneficios pues se van a ver a corto y a largo plazo, es decir, nos vamos a dar cuenta que a veces con la crianza tradicional estos beneficios son a corto plazo, funcionan en el momento, a lo mejor sí detienen la conducta pero es por una cuestión conductual de estímulo-respuesta básicamente, como de que si yo te castigo físicamente o si te amenazo, por ejemplo, como una consecuencia futura o algo así, pues claro que yo voy a tener la conducta, pero no me va a funcionar a largo plazo porque yo no estoy entendiendo por qué. No estoy comprendiendo qué es lo que quieres, cuál es el mensaje de esto y qué me va a beneficiar o qué beneficios me va a traer a largo plazo y también en el crecimiento del desarrollo de nuestros niños. Entonces es algo que pues va a impactar muchísimo y que por eso es muy importante decir que preferimos los beneficios a largo plazo. Ahora, también se va a enriquecer el desarrollo de autoestima, de seguridad emocional y pues de habilidades sociales, porque las habilidades sociales actualmente pues también se han visto o han tenido un poquito de deterioro y pues también esto nos ayuda como a seguirlas enriqueciendo, a seguirlas desarrollando. No digo que siempre, no digo que en todos los casos, pero ha habido casos en que sí, en que a veces pues las habilidades sociales se han visto comprometidas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les puse el aspecto, la creencia tradicional y la creencia respetuosa. Es un cuadro comparativo. Entonces, pues aquí en el enfoque principal pues tenemos que lo que digamos como el objetivo más importante en la creencia tradicional, pues es ser autoritarios, que me obedezcan, que diga, porque soy tu mamá, porque soy tu papá, porque yo mando, porque soy la maestra, etcétera, ¿no? Y la obediencia, es decir, que hagan lo que yo les pido o que cortemos o que logremos el cambio de conducta que nosotros percibimos como poco adaptada. Y por otro lado, la creencia respetuosa tiene como principal objetivo la conexión, era lo que les decía, el hecho de que podamos tener contacto visual, escucha activa, dispuestos al diálogo, a llegar a un acuerdo en el caso de los adolescentes, que ya son un poquito más críticos, y en el caso de los niños, pues es como esta guía, que ellos puedan comprender la importancia de lo que les estamos diciendo y el aprendizaje mutuo, es decir, que nosotros también estemos aprendiendo constantemente y que también los niños nos van a dar muchas situaciones y muchos momentos de aprendizaje. Ahora, el rol del adulto. Por un lado, en la creencia tradicional, pues se ve como una figura de poder que impone reglas y que pues no hay negociación para nada. Por el otro lado, en la creencia respetuosa, pues somos una fuente de guía, un acompañante y pues establecemos límites con respeto. El manejo del comportamiento, súper importante porque hablamos de aprendizaje y de, pues también modificaciones de conducta. Entonces, pues la creencia tradicional, pues obviamente hay castigos, gritos, amenazas, premios o recompensas. Que esto pues tiene un aprendizaje a corto plazo y no estamos trabajando el pensamiento crítico y un aprendizaje que pueda perdurar en el tiempo. Y por otro lado, pues en la crianza respetuosa tenemos pues la disciplina positiva que tiene que ver con los límites firmes, con los límites desde la amabilidad, desde el respeto
enseñando habilidades emocionales, pero además que esta modificación de conducta sea desde las consecuencias, desde lo lógico, para que tenga un sentido para ellos. Ahora, la parte de la regulación emocional, pues en la creencia tradicional, pues tenemos mucha minimización de respuestas emocionales, tenemos algunas respuestas invalidantes y queremos cortar muy rápidamente la experiencia emocional o la reacción emocional. Y por el otro lado, pues vamos a dar un lugar, vamos a ponerla sobre la mesa, vamos a dialogar sobre lo que estamos sintiendo y aquí tenemos frases diferentes. Por un lado tenemos no llores, no es para tanto, y por el otro lado tenemos veo que estás triste, estoy aquí para ayudarte. O sea, sabemos, entendemos que la tristeza es normal de acuerdo a lo que está pasando y me quedo aquí contigo para lo que necesites. Y vamos hablando de lo que necesitamos, de lo que nos pasa. Y también muy importante que nosotros como adultos también vamos reconociendo nuestras emociones con ellos, para que vean que también nosotros no dejamos de ser humanos, de ser seres humanos y de sentir, a pesar de que somos esos modelos de alguna manera. Formas de establecer límites tenemos que, por un lado, en la creencia tradicional, pues basados en el miedo, en el castigo, en recompensas extremas, y por el otro lado, se basan en el respeto, en la enseñanza de consecuencias naturales y lógicas, que era lo que les decía. El objetivo del adulto, lograr obediencia inmediata, es lo que hacemos por una parte, la parte de creencia tradicional, y por el otro lado, fomentar la autonomía y el pensamiento. Como le decimos, buscamos pues sí, un resultado a largo plazo. Melanie, ahorita no te puedo dar la palabra, pero si gustas puedes escribir tu pregunta cuando lleguemos a finalizar la clase, por favor. Ahora, el objetivo del adulto, o sea, ¿qué papel tenemos como adultos? En la creencia tradicional tenemos o buscamos lograr obediencia inmediata. Como les decía, que la conducta incómoda termine. Por eso es que a veces un claro ejemplo es el niño estaba llorando en el supermercado, ya se nos tiró, ya estamos en vista de todos, ya todos se nos están quedando viendo, entonces eso es demasiado incómodo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues es como de buscamos distractores o a veces damos el dispositivo o alguna otra cosa, pues para que esa conducta se corte lo más rápido posible. Eso a corto plazo, pues claro que nos puede dar un resultado favorable hasta cierto punto, pero ahí es donde viene la reflexión, porque a largo plazo, pues ya estamos también condicionando el comportamiento, no estamos dando un lugar a la parte emocional y también, pues, no estamos hablando y reflexionando de lo que pasó. Entonces ahí lo ideal sería acompañar en el momento, por más incómodo que sea, tanto para el niño como para nosotros, y ya después buscar como estas alternativas mucho más saludables. Mantenernos en el límite tal vez, como de hoy no va a haber dulces o hoy no te puedo comprar el helado porque comiste helado, no sé, en la mañana y pues otro helado ya no. Entonces como no es negociable, es un ejemplo. O el juguete, no, no te puedo comprar este juguete, quedamos que iba a ser el fin de semana y pues no te lo voy a comprar, pero al final es como el diálogo, es explicarte el por qué y pues también ponemos como una fecha próxima y explicamos de lo que va a depender. Tal vez dependa de que si venimos o no al súper, tal vez dependa de checar los ahorros que ya tengamos, que ya tengas, etcétera. Va a depender mucho de cómo nosotros estemos llevando esos acuerdos con nuestros niños. Todos son diferentes, todos son válidos y va a depender mucho de la necesidad de cada uno. Eso es solamente un ejemplo, pero a lo que voy o lo que quiero hacer énfasis es que eso no quiere decir que nosotros vamos a cambiar el límite. No sé si me explico. O sea, nosotros no vamos a modificar lo que nosotros ya teníamos preparado para ellos o lo que nosotros queríamos establecer con ellos. Eso no va a cambiar. Simplemente lo vamos a explicar, lo vamos a acompañar en la incomodidad que esto le pueda generar, pero el límite va a quedar firme, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese es el objetivo del adulto. En el desarrollo de autoestima, pues por un lado, en la parte tradicional, tenemos que estar basada en la aprobación externa, en el miedo y en el castigo. Entonces ahí como que tendemos a ser un poquito más inseguros. No es algo general porque también todos tenemos maneras diferentes de afrontarlo, pero puede ser, digamos, como una hipótesis. Y por el otro lado, la autoestima pues se va
a ir generando porque va a haber más confianza en sí mismo, vamos a tolerar un poquito más el error, la frustración, entonces, y nuestro valor intrínseco, vamos a ir confiando más en las habilidades que podemos ir adquiriendo. También el modelo de comunicación va a ser la tradicional, un modelo vertical, que es decir, que el adulto pues tiene en cuanto a jerarquía, pues obviamente poder, y pues el niño obedece. Y en el otro caso es horizontal, es decir, yo sigo siendo tu guía, yo sigo siendo tu apoyo, pero en cuestión de respeto y todo esto, tú como niño eres la prioridad. ¿Por qué? Porque aquí es bien importante decir algo que antes yo no sabía cómo explicarlo, pero ahora sí ya me quedó mucho más claro en una retroalimentación que tuve en un taller o en una como disertación que tuvimos varios profesionales y un profesional decía es que los niños están por encima de los derechos de los adultos porque son totalmente indefensos, porque son totalmente vulnerables, porque ellos no tienen las mismas capacidades cognitivas, emocionales, físicas que nosotros. Entonces están en un estado de indefensión total. Entonces no basta con decir que son iguales a nosotros, porque no lo son. En realidad, si nosotros lo vemos así, los niños no son iguales a nosotros. ¿Por qué? Porque pues no, cognitivamente no están totalmente desarrollados. eh, Socialmente pues también necesitan un cuidado, una protección, físicamente fortaleza, pues no. Por eso es que en una ocasión cuando nos hablaban de la prevención del abuso sexual infantil o de cómo abordarlo, era como desde el adulto cuidador, porque hay muchas cosas que los niños no pueden hacer precisamente por esta cuestión de indefensión. Entonces aquí es lo mismo, no es entender que los niños están en un igual, porque no, incluso nosotros tomamos ese papel de responsabilidad y de seguir cuidando y preservando su integridad. Y por eso es muy peligroso cuando somos demasiado flexibles, porque es ahí donde sin querer podemos estar poniendo en riesgo o haciendo como algún daño, por llamarlo de alguna manera, cuando buscamos que los niños tomen sus propias decisiones o que sean demasiado, o seamos demasiado flexibles, pueden tomar una decisión que tenga un impacto para su vida. Obviamente tienen que tener una guía, un acompañamiento. Y si en algún momento nosotros tampoco sabemos cómo hacerlo, también es válido buscar como otra ayuda, otra opinión y buscar como las opciones más equilibradas, más sanas, lo más sano posible y lo más viable para la situación. Por eso aquí es bien importante aclarar este punto, porque en algún momento yo no sabía cómo llevarlo, cómo explicarlo, y al momento de estar en ese intercambio de información, pues sí, como que se me iluminó todo porque dije, pues sí es cierto, es una manera muy clara de poder explicarlo y pues creo que queda pues pues a entender muy bien cuál es la responsabilidad de nosotros como adultos, ¿no? Entonces, pues el modelo de comunicación tenemos por un lado vertical y por el otro horizontal, ¿vale? Este cuadro comparativo va a ayudar mucho como para decir de qué lado me gustaría estar o hacia dónde me gustaría inclinar, ¿vale? Ahora vamos a ir con los mitos y las realidades. Vamos a ir abordando un poquito esto. Aquí les puse como que varias frases, varios mitos que solemos escuchar y que pues vamos a ir leyendo la frase, pero también dando como la parte real. Entonces, bueno, criar con respeto es permisivo, creo que esto ya lo aclaramos. Ya dijimos que no nos vamos a ir como del todo a la permisividad, sino que vamos a ir teniendo este equilibrio, vamos a ir poniendo límites firmes, pero pues con respeto. No tenemos que llegar al otro extremo de la permisividad. Los niños deben obedecer sin cuestionar. Ese también es un mito y una creencia equivocada, pues basado precisamente en la crianza autoritaria. Porque ya dijimos los beneficios que tiene el hecho de que los niños puedan ir desarrollando un pensamiento crítico, un intercambio de información. Entonces, ya se respondió por sí solo este mito. Si no castigo, no aprenderán límites. Eso también es una creencia que a veces tenemos porque justamente esa es la forma en la que nosotros conocemos de poder enseñar, de poder poner límites, porque tiene que ver mucho con nuestra realidad, con conductas que nosotros ya tenemos. Entonces también irlo modificando, pues también es trabajar de manera muy atenta, también es ensayo y error y también es como ir teniendo pues esta flexibilidad de que no va a ser un cambio que se dé tan rápido ni de la noche a la mañana,
pero va a ser algo que va a ser como un trabajo, un proceso a largo plazo. La creencia respetuosa crea niños débiles y sin tolerancia a la frustración. A veces tendemos a decir que pues que no toleran nada, que ya no aguantan, que en nuestros tiempos aguantábamos todo y somos muy fuertes, pero también ya vimos que no era la forma pues ideal, la más saludable y que además eso no, los niños no tienen por qué aguantar precisamente tantas cosas por esta situación de indefensión, de vulnerabilidad que tienen. Y además el hecho de que nosotros vayamos teniendo ese acompañamiento, esa enseñanza y regresando a la teoría de Vygotsky, es nosotros les vamos enseñando a través del modelado, a través del ejemplo, y les vamos dando herramientas pues para poder precisamente ir tolerando la frustración, ir tomando decisiones, ir siendo mucho más críticos que en algún momento puedan ir practicando en toma de decisiones, obviamente de acuerdo a su edad. Y si vemos que no van como por una decisión tan saludable, tan ajustada a su desarrollo, pues también podemos retroalimentar y podemos decir, oye, yo creo que no por este y este y esto, ¿tú qué opinas? Entonces al fin llegando a un acuerdo, ¿vale? Entonces, los niños criados con creencias respetuosas serán desobedientes. Aquí es donde decimos que nos vamos a los extremos, donde pues somos demasiado permisivos y pensamos pues que nos van a desobedecer o que nos van a tomar la medida, como a veces también pensamos, ¿no? Ahora, la creencia respetuosa solo funciona, este se me estaba olvidando. Si le explicas todo al niño, te tomará la medida y te manipulará. Es uno de los mitos más importantes, o yo creo que uno de los que nos causan más conflicto, porque si decimos, sí, creo que le estamos dando exceso de información, creo que hay algo que ellos no deben de saber, porque sí, nos van a tomar la medida y cosas así, ¿no? Pero al final es justamente irles explicando, que ellos entiendan el fundamento y que además vayan entendiendo que al final nosotros los vamos a guiar y que además como adultos no siempre tenemos todas las respuestas, porque no siempre es así, pero eso no quiere decir que no tengamos la capacidad para buscar las mejores respuestas o para buscar el equilibrio o las mejores condiciones de acuerdo a la situación. Eso sí lo tenemos, cosa que los niños pues obviamente aún no lo tienen y es normal por su edad y por toda la cuestión de desarrollo. Entonces, pues lejos de que nos tomen la medida o nos manipulen, no va a suceder de esa manera porque todavía ni siquiera tienen la capacidad de eso, ¿vale? La capacidad cognitiva, ¿vale? Entonces, la creencia respetuosa solo funciona con niños tranquilos y fáciles de manejar. A veces pensamos que la creencia respetuosa no es para todos y pues también aquí me gusta poner el ejemplo de que, pues imagínense que tenemos un niño que pues obviamente le cuesta regularse, pues obviamente por la edad, porque es normal, pero si nosotros respondemos ante eso con más violencia, con más gritos, pues claro que eso se va a potenciar. Si por el otro lado vamos como desde la calma, como que yo te enseño, yo te explico, vamos a lograr que eso baje, porque lo estamos calmando, porque le estamos dando la oportunidad de que su cerebro, la parte orgánica, se vaya cambiando, se vaya calmando, se vaya regulando, mande la señal de que todo está mejor y ya después de ahí entramos con prácticas donde te valido, donde lejos de criticarte te valido, te explico qué es lo que está pasando, porque es natural, es parte de tu desarrollo, pero la forma en la que tú lo haces no es la más saludable. ¿Por qué? Porque estamos lastimando, porque estamos gritando, porque estamos insultando, porque a lo mejor me estás lastimando o te lastimas a ti mismo, y es ahí donde damos todo ese argumento, pero lo hacemos desde el respeto y desde pues dejar de lado la etiqueta, que eso es a lo que voy. Entonces, pues ese mito también estaría desmentido porque la crianza respetuosa funciona para todos los niños, para cualquier niño, sin importar su temperamento y su manera de responder ante las interacciones del medio ambiente. Ahora, la creencia respetuosa es lenta y poco práctica en la vida real. Es lenta porque es un proceso, porque es algo que se va a ir aprendiendo. Es algo que primero pues tenemos que tener la parte teórica y después complementarlo con con la parte práctica y que además lo vamos a ir como ajustando a nuestra realidad. No hay una única forma de llevar a cabo la creencia respetuosa, sino más bien va a ir adaptado precisamente a nuestras realidades.
Y por último, solo las familias con mucho tiempo y recursos pueden aplicar la crianza respetuosa. Creo que también es muy importante hablar de este mito porque esto va de la mano con la vida pues tan agitada, tan corta de tiempo y tan poca disponibilidad que a veces tenemos para nuestros niños y que muchas veces por eso pensamos que no podemos llevar a cabo la crianza respetuosa. Obviamente es un reto. No es lo mismo como disponer de más tiempo o de tener una red de apoyo más sólida, más amplia, que no tener una red de apoyo, porque las redes de apoyo también son súper importantes, es decir, esas personas que nos van a ayudar en la crianza y que compartan también las mismas ideas, porque muchas veces nuestra red de apoyo tiene otras ideas en cuanto a la crianza y entonces llegamos como a confundir un poquito. Pero bueno, ese es otro tema, eso lo vamos a ver en las técnicas, pero a lo que voy es que también no es lo mismo llevar una crianza en solitario y tener pues otras redes de apoyo. Eso también es un factor importante. Entonces también no podemos decir que todo es color de rosa y que tenemos que tener todo el tiempo del mundo y hacer todas las actividades con nuestros niños y que el jugar y que esta actividad y que esta otra, porque muchas veces no se puede. Pero basta con que nosotros nos dirijamos a ellos con respeto, tengamos esta apertura para el diálogo, para nombrar sus emociones, creo que eso hace totalmente la diferencia. Y que aunque lleguemos cansados y tengamos un poquitito como de diálogo con ellos, o que les vayamos a ver aunque ya estén dormidos y que les demos un besito de buenas noches y que el día de descanso pues podamos hacer cualquier otra actividad y que también si queremos dormir digamos, bueno, estoy muy cansada, voy a dormir, pero ahorita que despierte hacemos cualquier otra actividad, es válido. A lo que voy es que cada uno de nosotros podemos adquirir esta parte teórica, estos fundamentos y poderlos trasladar a nuestras realidades. Y también va a haber otros que no los vamos a poder llevar al pie de la letra o que no los vamos a poder tener al 100%, pero pues que ya va a depender de una situación cultural, de una situación social, de muchas otras cosas que no están en nuestras manos y que eso también estará bien, ¿no? No bien en ese sentido de que, bueno, no hago nada, pero sí también es muy importante entender que hay otras cosas que no podemos cambiar y que nos toca solamente ir teniendo herramientas para ir manejando esas situaciones, ¿vale? Ahora, el rol del adulto como guía emocional. Entonces, vamos a decir que, pues como les decía hace rato, este, aquí tenemos que nosotros como adultos somos esa guía, tanto emocional como de aprendizaje en general. Entonces, pues bueno, decimos que los niños aprenden a autorregularse a través de nosotros, que se le conoce como heterorregulación. Es decir, yo como adulto te regulo a ti, te acompaño, te explico, te enseño habilidades, o a veces los dos aprendemos juntos. Obviamente, a lo mejor yo como adulto necesito otras personas, otros participantes, otros agentes que me ayuden a cómo manejar estas situaciones para que en el momento de que me toque regularte a ti o enseñarte a ti, pues yo igual ya tenga un referente. Porque también, como les decía, nosotros como adultos, pues tampoco somos perfectos. Y más si venimos de una crianza donde también nos cuesta reconocer emociones, expresarnos, muchas otras cosas. Y es ahí donde cobra importancia este acompañamiento emocional como adultos, como mamás, como papás, como profesionistas, porque es ahí donde a veces nos cae el 20 de que nos cuesta manejar o tolerar ciertas situaciones. Y es ahí donde pues nos decimos, bueno, creo que sí tengo que entender estas situaciones porque pierdo la paciencia o porque creo que no lo estoy manejando de la mejor manera o porque creo que ya la regué aquí, no sé, pero es importante hacer esa reflexión para poder redirigir de alguna manera nuestra práctica. Entonces, a lo que voy es que también hay que ser muy flexibles, muy empáticos con nosotros, porque venimos de esos estilos de crianza, pues diferentes. Entonces, pues también va a ser un poco complicado que estos cambios sean de manera súper rápida. La regulación emocional del adulto va a ser muy importante porque primero pues nos vamos a regular nosotros para después poder regularlos a ellos. Entonces nos planteamos aquí, ¿cómo responder en lugar de reaccionar? Es decir, nosotros reaccionamos de manera natural. Es como de que si nosotros tocamos algo caliente, pues quitamos la mano. Entonces, eso es reaccionar, una manera biológica, algo que es innato.
Entonces, cuando nosotros aprendemos a responder, es cuando ya vamos teniendo conocimiento de esas situaciones que me cuestan, que a lo mejor tengo una creencia equivocada, le doy explicaciones diferentes y que a lo mejor voy observándome y poder comprender cómo reacciono, ¿no? Para poder hacer una pausa antes de reaccionar. Entonces, todo eso es súper, bueno, ayuda muchísimo para que nuestra reacción no sea inmediata y ganemos un poquito más de tiempo. Es como cuando trabajamos con los niños con temas de impulsividad o problemas de dificultad para regularse en conducta. Pues claro, los niños reaccionan y lo hacen súper rápido y lo que hacemos es ganar un poquito más de tiempo, que ellos esperen un poquito más antes de poder reaccionar. Entonces es lo mismo que pasa con nosotros como adultos. Entonces aquí vamos a tener técnicas de autocontrol en momentos de frustración, que lo vamos a ver el último día, y modelado de emociones. ¿Vale? Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con educación emocional pues desde te presento tus emociones, las películas de Intensamente son lo máximo porque no hay una manera como que más fácil de entender las emociones que la película de Intensamente. De hecho, la semana pasada fui a dar un taller precisamente de explicar cómo funcionan nuestras emociones o cómo reaccionamos. De primero no me entendían y en cuanto les mencioné las películas de Intensamente, ya pudieron entender como de qué papel hace cada emoción. Entonces, de manera, pues también para ustedes, yo creo que ese es un referente que ayuda muchísimo para que los niños puedan ir comprendiendo cómo es que cada emoción tiene su papel, cómo es que funcionan. Entonces, a veces esos conceptos suelen ser difíciles de poder explicar y pues teniendo un referente como los cuentos, como las películas de Intensamente, van a ayudar demasiado. Entonces, eso es como una experiencia que también les puede servir. Entonces, pues bueno, aquí vamos a tener todo lo que tiene que ver con el modelado de emociones, pues también la validación emocional, el platicarte cómo te estás sintiendo, qué es lo que está pasando, ponerle nombre, todo eso es validación emocional y va a ayudar mucho. Ahora, también vamos a tener estrategias de conexión diaria. Ojo, esto no es como de lo tienes que hacer o tiene que ser así, si no, no funciona. No, vamos a ir tomando qué es lo que nos va a funcionar, qué es lo que se adapta a nuestras necesidades y si es que tenemos unas maneras diferentes, está perfecto. Pero lo importante es que tengamos pues esta conexión. ¿Cómo lo vamos a generar? Pues el contacto visual, el contacto físico, las palabras de cariño, de amor, de afecto, el demostrar nuestro cariño, nuestro amor hacia nuestros niños, transmitirles esa seguridad. También ausencia de dispositivos electrónicos cuando estemos con ellos, cuando estemos pues teniendo momentos con ellos, lo podemos hacer. Escucha activa y validación emocional, actuaciones importantes o en cómo te fue el día de hoy. Y a veces los niños, bien, y ya nos quedamos con eso, ¿no? Y entonces a lo mejor es como de cómo te sentiste, cómo te fue con tus actividades, hubo un momento en que tuviste una emoción incómoda, desagradable, o sea, profundizar más en conceptos emocionales para que también lo vayamos haciendo parte de nuestro día a día, de nuestro diálogo, porque solamente así lo vamos a poder ir como trasladando pues a la cotidianidad y que se haga parte de nuestras vidas a través de la práctica. Podemos hacer uso de la rueda de emociones para ponerle nombre, para poder tener mucho más amplitud en cómo lo vamos a explicar. Eso también lo vamos a ir viendo, pero ayuda mucho. También, como les decía, la comunicación afectiva en momentos difíciles, es decir, aquí este punto se me hace muy importante porque no es ausencia de momentos difíciles, no es ausencia de crisis, no todo es perfecto ni tiene por qué serlo. Vamos a tener momentos difíciles como familia, como a nivel social, a nivel cultural, a nivel macro y a nivel micro. Entonces, la comunicación, la cercanía, ser una red de apoyo va a ayudar muchísimo a hacer frente a esas situaciones. Pero sería mentirles o mentirnos que nosotros dijéramos, no, no vamos a tener ese tipo de situaciones, pues es inevitable, pero también hay otras que sí se pueden evitar, como lo que hablábamos de situaciones violentas, de situaciones que no cuidamos como deberíamos cuidar a nuestros niños. Y pues claro, no, eso sí se puede evitar, pero hay otras que no, hay otras que ya son más a nivel macro, a nivel cultural, a nivel social.
y que pues de eso pues muchas veces no podemos como hacer mucho. Entonces también en medio de una crisis inesperada por el ciclo vital de la vida, por lo que sea, pues a veces la comunicación efectiva en esos momentos va a ayudar muchísimo. Y pues los juegos y las actividades, que también es un poquito de lo que vamos a hablar el último día, es decir, pues tener momentos donde podamos jugar, donde podemos tener alguna actividad extra para poder pasar el tiempo, pero tampoco es algo que tengamos que hacer todos los días, porque pues claro, no nos dan nuestras agendas, no nos dan nuestros tiempos, pero que sea algo que a lo mejor podamos ir programando o que sea algo también muy corto, ¿no? Mientras nos preparamos para bañarnos, hacemos un juego rápido, o mientras ya terminamos de cenar, hacemos otra actividad súper rápida, etcétera. Entonces también como irlo adaptando a lo que nos pueda funcionar. Y bueno, la importancia del apego y la conexión emocional es algo que lo voy a mencionar de manera rápida, pero le voy a dar como más importancia pues el día de mañana, como para ir complementando. Entonces, pues aquí vamos a abordar los tipos de apego y su impacto en la infancia. Eso lo tengo en la siguiente lámina. Cómo fortalecer el vínculo afectivo, es decir, con un lenguaje de amor, de respeto, de cercanía, de transmitir y de sentir el amor hacia nuestros niños, ¿no? Estrategias para mejorar la conexión con los niños es algo que también vamos a estar viendo, como los abrazos, como estas muestras de afecto, de cariño, van a ayudar muchísimo. Y pues bueno, aquí tenemos los cuatro estilos de apego. Los voy a mencionar como de manera rápida. El día de mañana voy a iniciar con el video de la situación extraña, que creo que muchos ya lo conocen, pero para los que no, pues nos explica como que un poquito más el cómo se ven los diferentes tipos de apego. Entonces, la manera en que nosotros vamos a aprender a relacionarnos, pues va a estar marcadas con nuestras primeras interacciones, ¿vale? Entonces, vamos a tener un apego seguro, que es el ideal, pero que no es como de que todos lo tengamos, sino que vamos encaminándonos a tratar de tener un apego lo más seguro posible. Pero pues también tenemos, pues la mayoría de nosotros pues tenemos apegos inseguros de tipo evitativo, de tipo ansioso, o en el caso de los apegos desorganizados, que son pues cuando tenemos a papás con alguna condición específica que les impide también cumplir esas funciones, ¿no? Eso también es muy importante. O temas de negligencia, etcétera. Entonces, pues el apego seguro, pues como les decía, es lo ideal, es decir, dar confianza, fomentar la autonomía, fortalecer la exploración, permitir el error, dar seguridad, poder tener validación emocional, contacto físico y pues que nosotros podamos responder en el momento oportuno a las necesidades de nuestros niños sin hacerlos esperar tanto, sin a propósito, ¿no? Porque a veces decimos, no, pues déjalo llorar para que se fortalezcan sus pulmones o para que aprenda a tolerar la frustración, lo que sea, ¿no? Entonces, pues muchas veces los hacemos esperar de más, entonces no es tan saludable. Entonces va a haber cosas que pues hay que responder de manera inmediata, sobre todo cuando son muy chiquitos, mucho más dependientes de nosotros y que ya a lo largo de que vayan creciendo, se vayan desarrollando, pues van a tener esa capacidad como de ir esperando un poquito más, de ir gestionando como estas necesidades, pero sobre todo siempre las necesidades básicas o siempre todas las necesidades que nosotros tengamos que proveer, tratar de responderlas en el momento y con el mismo lenguaje que los niños tienen. Rafa Guerrero tiene una manera de explicar esto, es como decir, en el apego seguro es que te doy, el niño pide una naranja y te doy una naranja, porque eso es lo que me pediste, eso es lo que me comunicaste. En el apego evitativo es como decir, un día te puedo dar la naranja, otro día no. Entonces, no sé cómo vamos a estar o cómo vamos a reaccionar. Y es ahí en el apego inseguro donde hay mucha confusión, donde no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y donde, pues no, a estos, perdón, en el ambivalente, cuando no sabemos qué va a pasar. Y en el inseguro de tipo evitativo es cuando nos desconectamos de la situación emocional. Es como decir, si me pidieron una naranja, no te hago caso o no te escuché con claridad. Entonces es como que no entiendo qué es lo que me estás diciendo o hago caso omiso de esa necesidad.
que tienes, ¿no? Entonces tiendo a no tomar en cuenta tus necesidades. Entonces también pues tendemos a evitar. Y ya en el apego ambivalente, ahora sí, es como de un día te puedo responder, te puedo dar una naranja y otro día no. O también te puedo dar en lugar de una naranja, una toronja y otro día pues de plano no. Entonces es así como de que estamos en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Ese es en el apego ambivalente, porque un día puede ser que sí, un día puede ser que no. Y aquí les puse una frase, hoy no sé si mi mamá o mi papá me van a dar lo que necesito o van a estar aquí para mí, ¿no? Y también en el apego inseguro, por otro lado, pues de tipo evitativo, pues tendemos también a tener esa desconexión emocional nosotros como adultos o como cuidadores, y por eso se nos hace muy difícil entender lo que nuestros niños nos están pidiendo. Por eso es que si nos piden una naranja, no entendemos qué es lo que nos están pidiendo, no escuchamos, hay esta desconexión de que existe una necesidad. Eso es como un ejemplo, una manera en que Rafael Guerrero lo explica y que creo que eso sería mejor. Y también pues en el desorientado es como les decía, es una persona que, la misma persona que me protege, es la persona que me hace daño, que me lastima y pues eso también me hace entrar pues en una confusión, en una disonancia. Y pues obviamente hay miedo todo el tiempo, no puede ser gestionado porque estamos en el mismo lugar constantemente, entonces no podemos salir de ese lugar. Entonces, pues claro, en nosotros entramos, los niños entran en un estado de disociación para protegerse ante el trauma. Pero pues esto ocurre pues obviamente con papás con con algún padecimiento de salud mental o de alguna otra situación y que pues obviamente no tienen para poder llevar una crianza de la mejor manera, ¿vale? Y bueno, eso hasta aquí en cuanto a los contenidos del día de hoy. Espero no haberme ido muy rápido, espero que no haya sido mucha información y que pues se haya entendido. Voy a dar unos minutos para revisar el chat, para ver si hubo preguntas y en relación a qué son, porque estoy segura que muchas de las preguntas que tienen pues se van a estar como que aclarando a lo largo del día de mañana y del miércoles. Entonces, voy a revisar el chat. Pueden ir poniendo como que sus preguntas de acuerdo a lo del día de hoy, si es que hubo alguna duda o si es que tienen algún comentario, lo podemos ir como que aclarando. Y ya si veo, ajá, ya si veo que pues son preguntas que se van a contestar a lo largo de los días, pues también se los haré saber para pues que ustedes sepan que pues van a estar. Y si hay algo que no está dentro de los contenidos y tienen que ver, pues sin problema lo puedo agregar, ¿vale? Entonces, pues ahorita estoy aquí en el chat, no sé si tengan alguna duda y si no, pues también podemos ir cerrando la sesión y pues vernos el día de mañana. Creo que Ceci ya les compartió bien, bueno, a qué hora va a ser la retransmisión y todo eso, pero como quiera, todas sus dudas, pues también en el grupo de WhatsApp, ahí les van a pasar la información. Creo que no tengo preguntas. Melanie, te voy a activar el micrófono porque no hay preguntas, entonces te puedo dar el uso de la voz a ti y ya de ahí pues ya podemos proceder a cerrar la sesión, ¿vale? Entonces, creo que ya puedes hablar. Buenas noches ya. Yo Buenas noches. tengo dos dudas. Ok. En la crianza respetuosa, ¿no se puede aplicar algún tipo de recompensa? Ok. Esa sería la primera, ¿verdad? La segunda se relaciona o es de otro tema. Bueno, de otro. Sería un poco diferente. Ok. ¿Qué vocabulario podría utilizar por ejemplo, con el niño? Ya que a mi parecer, a mi perspectiva, Este, creo que un niño no podría entender la palabra favorable. ¿Qué otra Ujú. palabra podría utilizar que no sea, como antes mencionó, bueno y malo? A lo mejor lo que nos hace bien, porque a veces, pues sí, justamente el lenguaje es súper importante, porque como dices, los niños también por su etapa de desarrollo no nos entienden al 100%. Entonces a lo mejor como lo que nos hace bien
o lo que nos hace sentir bien, o lo que no nos hace sentir bien, o lo que le puede afectar a otra persona, y a lo mejor también con ejemplos visuales, a lo mejor con alguna imagen, con algún cuento, para que ellos nos puedan entender de una manera como más, como que más en cuanto a la imagen, en cuanto a lo que ellos están en su etapa de desarrollo, porque es pues prácticamente el lenguaje pues ya como que más grandes nos podrán entender, pero cuando son más chiquitos funciona mucho hacérselo saber por medio de cuentos, por medio de metáforas, alguna imagen que pueda como representar. O si vamos a utilizar la palabra favorable, que lo hagamos acompañado de algo que nos hace bien o algo como más gráfico para que ellos lo puedan entender. No sé si me expliqué, Melanie, ¿verdad? Ya se me fue tu nombre. Y la otra pregunta que era de que, déjame, voy a dejar de compartir para que los pueda ver, porque si no. Y la otra era que si no se podían utilizar algún tipo de reforzadores, ¿verdad? No es como tal una regla de que no lo podamos utilizar, pero siempre y cuando sea, obviamente, desde el respeto, desde que nosotros les expliquemos a los niños cuál es el objetivo y de que no sea tan reducido. Creo que aquí el objetivo es que no sea tan reduccionista o tan así como de que si tú haces esto, te doy esto, o si te lo ganas, o si cosas así, sí me explico, sino que tengamos como base la parte del respeto y creo que no había problema. Es lo mismo que pasa también con lo del tiempo fuera, ¿no? A veces decimos, es una técnica que ya no se usa tanto, pero que si lo hacemos de una manera obviamente respetuosa, de una manera sana, donde estemos allí o donde sea un ambiente cómodo, pues claro que tienen los mismos beneficios. Entonces, no sé si puedas volver a levantar tu manita para que te dé el audio y si es que te respondí bien o en el chat, porque ya te perdí. Mira. Y de ahí, ya te vi. Ahora sí, creo que ya. Listo. Sí, Ujú. ya me quedó muy claro ambas respuestas. Muchas Ok, gracias. gracias, Mela. De todos modos, pues se va a ir como que aclarando un poquito más, pues el día de mañana y pues, ¿vale? A ver, Giselle, vamos contigo. A ver, creo que ya. No sé si, sí, creo que ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Buenas tardes, Grisel Muñoz Gricia. y yo trabajo en un centro de rehabilitación infantil. Trabajamos con niños que tienen discapacidad. Mi pregunta sería, ¿cómo orientar a los papitos para que puedan poner límites con sus pequeñitos? Límites y reglas. Ujú. Bueno, esa es una pregunta que se va a estar respondiendo pues el último día, ¿no? Pero de manera general, creo que primero sería la psicoeducación, como lo que hicimos el día de hoy, como irles explicando como igual, sin juzgar, porque era lo que les decía, es como si nosotros nos juzgáramos por responder de una manera como poco saludable, poco no favorable para nuestros niños, como si perdiéramos la paciencia, porque claro que puede pasar. Y si lo hacemos como de que no, no tienes que hacer esto, es que esto está mal, todo eso, pues eso es el juzgar. Entonces, primero creo que sería que la psicoeducación sea desde una parte empática, desde una parte comprensiva de su realidad, de la situación, donde a lo mejor podamos ocupar estas preguntas que hacíamos al inicio como para reflexionar y ya de ahí poder como crear un ambiente de confianza donde podamos transmitir esta información, donde podamos a lo mejor poner la comparación entre la crianza tradicional, entre la crianza respetuosa, cuáles son los beneficios, hacia dónde queremos ir. Y muchas veces cuando los papás nos comparten cuál es su idea de papás, cuál es su idea de llevarlos la crianza, muchas veces apuntan a que el método para llegar a eso es una crianza respetuosa. Entonces, a lo mejor podemos iniciar así con psicoeducación y ya después nos vamos a las técnicas específicas, que es lo que vamos a ver el último día. Vale, Giselle, Sí, espero haberte muchas respondido. gracias. Sí, Por gracias. último, Efren, ya para cerrar, porque ya nos estamos pasando. A ver, Efren, levanta tu manita. ¿Sí era Efren o leí mal? O ya no, quiere participar. A ver. Ajá, Efren. Es que hay muchas manitas levantadas.
y no puedo darles el audio a todos porque nos vamos a tardar. Sería lo ideal que usaran también el chat para que no tardemos mucho. Y por Bueno, último, ajá, de buenas noches. Efren, ya puedes. Una pregunta. Hablaba de los estilos de apego. Un pacientito, un niño pequeño puede pasar de un apego, de un estilo de apego a otro trabajando con él, o ya es muy difícil cambiar ese estilo de apego que tiene hacia ciertas personas. Esa es una muy buena pregunta porque a veces pensamos que si ya tenemos un estilo de apego a una forma de relacionarnos, ya no podemos cambiarlo, pero la realidad es que sí. En realidad, identificando qué estilo de apego tenemos o cómo nos hemos ido relacionando, vamos a tener como esta apertura para saber hacia dónde nos vamos a dirigir. ¿Qué necesitamos para estar mucho más equilibrados? Es decir, para ir teniendo mucho más seguridad, para que sea un ambiente de confianza, de validación, etcétera. Entonces, claro que sí se puede ir modificando, ¿vale? Ok. Entonces, esas estrategias también las vamos a ver, ¿vale? Y, bueno, yo estoy aquí Bueno, porque soy papá, no soy un profesional de ok, la salud. muy bien. Entonces, quiero darle una mejor atención a mi hijo. Yo no me Claro, queda eso es algo muy muy bueno. claro la validación de emociones. ¿Dónde puedo reforzar o cómo aprender a que yo como papá pueda validar sus emociones de mi hijo? Porque mi hijo llora mucho y cosas así. Entonces yo le digo, te entiendo que estás enojado, pero ven, pero yo, o sea, no quiero una consulta ahorita, pero ¿dónde puedo buscar esa información para yo aprender a darle validación a sus emociones? Ok. Bueno, les voy a recomendar también libros que nos van guiando, pero lo ideal también es que tengamos como estos espacios donde tengamos a lo mejor una orientación en crianza, a lo mejor cada 15, cada 20, que ustedes busquen como una orientación donde también expongan sus dudas específicamente y les den las herramientas, ¿vale? Para irlo haciendo. Es como un acompañamiento psicoterapéutico, porque va de la mano. Es decir, cuando nosotros a lo mejor ya somos papás y vamos identificando cosas o en la práctica profesional y así, es como trabajar también en nosotros mismos, con nuestras habilidades, etcétera. Entonces, eso también ayuda, como ir programando sesiones de crianza con algún profesional de confianza, con algún profesional que ustedes tengan ahí o que busquen para dar esas asesorías y para que todo sea personalizado. Ya de la mano van a ir los libros que, a lo mejor, que también les voy a poder compartir el último día para que también los tengan como referencia. Uno de ellos es el de Disciplina sin lágrimas, el de cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que nuestros niños hablen o al revés, pero también se los voy a compartir. Ya leí, Rosita, que no está abierto el chat. De hecho, es que Ceci se me desconectó. Ah, sí, pero ya está disponible. De hecho, podemos ir teniendo nuestras preguntas o bueno, irlas anotando y ponerlas, bueno, las vamos a ir viendo mañana porque por cuestiones de tiempo ya nos pasamos, pero pues estoy segura que muchas de sus dudas se van a ir respondiendo. En caso de que no, mañana las pueden ir haciendo sin problema, ¿vale? Que pasen una bonita noche y nos saludamos el día de mañana a las 6, ¿vale? Bonita noche a todos.